Bueno, gente, hoy traigo una partida que fue jugada en Varsovia en el año de 1844 entre Hoffman con blancas y el ruso Alexander Petrov con negras. Alexander Petrov es un famoso jugador ruso que puso muy de moda la defensa Petrov que lleva su apellido. Entonces la partida empieza con E4, E5, caballo F3 y caballo C6. Aquí si en vez de caballo C6 se juega caballo F6, quedaría planteada la defensa Petrov, la cual Petrov popularizó. Pero caballo C6 fue lo que jugó Petrov en esta partida. Alfil C4, alfil C5 y tenemos una apertura italiana en el tablero. C3 y esto la idea es apoyar las rupturas con D4 o el avance con B4 dependiendo sea el caso. Otra cosa que se juega aquí comúnmente es D3 que pues es un yuco pianísimo para la cual existe mucha teoría. Ok, pero aquí se jugó C3. Caballo F6, la respuesta de las negras. D4, el golpe central en este tipo de posiciones. Por D4 y aquí las blancas juegan E5 atacando al caballo. Esa jugada E5 va mucho con la idea de atacar rápidamente al rey. Ajá, es la época romántica del ajedrez y aquí todos buscan atacar al rey enemigo lo más pronto posible, lo más rápido. Entonces este tipo de jugadas va con esa idea. En este caso no es necesariamente mala, hay mucha teoría al respecto con esta jugada, pero lo que yo he visto que se juega más es C por D4 atacando al alfil y después de alfil B4 se juega alfil B2 y se llega a una posición bastante equilibrada para la cual hay un montoncísimo de teoría. Entonces E5 fue lo que se jugó y este caballo se va a E4, lo cual no es lo mejor. ¿Por qué? Porque en esa casilla es fácilmente atacable. Ok, lo mejor hubiera sido jugar D5 atacando al alfil de casillas blancas y luchando por el centro, pero E4 fue lo que se terminó jugando. Esta es mala porque vendría la jugada alfil de 5 atacando el caballo. Y este caballo ya no tiene muchas casillas para retirarse. Entonces captura en F2, pinchando a la dama y a la torre. Y este sacrificio de pieza francamente no es lo mejor, pero no tiene mucho más que hacer y además este sacrificio, si se juega de la forma correcta, es bastante complicado de refutar. Entonces, rey por F2. D por C3 jaque a la descubierta con el alfil y aquí el rey se mueve a G3, lo cual es una jugada bastante extraña ya que está empezando a sacar el rey fuera de las líneas de los peones, llevándolo al centro del tablero donde es fácilmente atacable, pero aparentemente es lo mejor. Ajá. Si aquí se hubiese intentado cubrir con alfil E3, hubiera sido un error grave porque el peón de B4 deja de estar protegido y se cambian alfiles y vendría C por B2 y la torre caería a la siguiente y el juego estaría ganado para las negras. Otra opción pudo haber sido jugar rey F1. Esta parece más natural, parece que no te mete en problemas y hubiera sido sin duda bastante buena, pero deja el juego un poco más equilibrado. Yo francamente esto es lo que hubiera jugado y después de C por B2, alfil por B2 y D6 se llegaría a un juego bastante interesante. Ajá, pero rey G3 fue lo que se jugó, esta jugada es bastante extraña. C por B2, alfil por B2, caballo E7. El objetivo de ese caballo es atacar al alfil de casillas blancas y pasarse al flanco de rey. Caballo G5. Atacando el punto F7 es un error. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, todas las piezas blancas están en el flanco de dama o están a varios tiempos de poder entrar a la defensa activa del rey. Entonces, el caballo que ahora está en G5 era uno de sus defensores más fuertes. El alfil de casillas blancas va a caer en el siguiente movimiento. Entonces, esto básicamente es dejar al rey desnudo allí a mitad del tablero. Entonces juega el caballo por D5,
cae el alfil y las blancas juegan caballo por F7 pinchando a la dama y a la torre. Y esto es un error. Hoffmann tiene todas sus esperanzas en la jugada rey por F7. Después se jugaría dama por D5 jaque, rey E8 y dama por C5. Y pues a pesar de la diferencia de peones, se tendría una igualdad bastante obligada, ya que tienen una pieza de ventaja. Pero esa es la esperanza de Hoffmann. Hay una continuación que Hoffmann omitió y que Petrov no. Petrov juega, bueno, de hecho te invito a que encuentres esa jugada, es bastante antinatural. La jugada es enroque corto, entregando la dama. Es una jugada muy precisa y me parece sorprendente que Petrov haya podido encontrar esa continuación en 1844. Decía Kisirinsky que para que Petrov se hubiera animado a hacer este sacrificio, seguramente tuvo que haber calculado unas 50 variantes, como con 10 jugadas de profundidad cada una. Pero bueno, esto era lo que decía Kisirinsky, que era también un genio en el tablero. Entonces a esta jugada las blancas responden con caballo por D8, capturando la dama. No parece que tengan nada mejor, no intuitivamente. Aquí los análisis dicen que hubiera aguantado un poquito más, torre F1, defendiendo al caballo. Después de torre por caballo, torre por torre, dama G5, dama G4, dama por dama, rey por dama. Se jugaría, no sé, D6 jaque y pues las blancas están perdiendo. Las negras la tienen ganada, pero aquí ya no es tan fácil de verlo. Aquí ya es más complicado. Entonces caballo por D8 es lo lógico que se juegue. Sigue alfil F2 jaque. Ese alfil está protegido. La torre en F8 no deja pasar al rey a las casillas centrales. Y este alfil empieza a obstruir al rey blanco. Aquí el rey se mueve a H3. Nótese que si se juega a G4, que es su segunda casilla a la que se puede mover, eso sería un error bastante grave, porque después de torre F4 jaque, rey H5, torre H4 jaque, rey G5, H6 jaque, rey G6 y caballo E7 sería jaque mate. Ok, entonces parece ser que Hoffmann vio esa continuación, entonces decide jugar rey H3, a lo cual Petrov contesta con D6 jaque. Y ya empieza a verse problemas más notorios ese rey blanco. Las diagonales empiezan a cerrársele. Entonces juegan E6 para defenderse, no hay más. Aquí si se juega G4 para defenderse, caballo F4 sería jaque mate, entonces E6. Caballo F4 jaque, ataca al rey y ataca al peón. Aquí es importante ver que esta jugada es mucho mejor que jugar directamente alfil por peón. ¿Por qué? Porque aquí de inmediato se pierde el alfil y ya no hay esa presión contra el rey blanco sobre las diagonales que lo tenía totalmente contraído. Entonces caballo F4, rey G4, caballo por E6. Caballo por E6 y tal vez hubiera sido mejor jugar G3. Esto hubiera sido más exacto. Igual las negras están completamente ganadas, pero después de caballo por D8 tendrían la casilla H4 para esconderse, ya que el peón cierra la diagonal. Pero después de caballo E6 viene alfil por E6 jaque y podemos ver cómo ese rey está totalmente comprimido en ese pequeño espacio. Los alfiles son como cuchillos cerrándole todas las diagonales y la torre en F8 es una muralla que no lo permite que regrese a las casillas centrales. Entonces solamente tiene dos opciones, G5 y H5. Lo que se juega en esta partida
es rey G5, a lo cual se contesta con torre F5 jaque, rey G4, H5 jaque, rey H3 única, y la partida se remata con la jugada torre F3 jaque mate. Una bellísima combinación por parte de Petrov, que sacrifica a su dama, dejando a las blancas completamente sin defensa y con todas las piezas alejadas de su rey. Si te ha gustado, dale like, y si te gusta este contenido, suscríbete. No olvides dejar en los comentarios si crees que he omitido o olvidado alguna información.